Hola a todos, somos Valentina Costa, Francisca Redondo Cárdenas y Javiera Carrera, y hoy vamos a hablarles sobre el Decreto 97 de 2020, que establece las bases curriculares para la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios de primero a sexto básico. Tal y como comentó mi compañera Francisca, el Decreto 97 del año 2020 tiene como objetivo y propósito establecer la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios para primero y sexto básico, con el objetivo de preservar las lenguas indígenas, garantizar sus derechos y promover la valoración de la diversidad cultural en Chile, mediante la inclusión formal en el currículo escolar. Además, hay una historia y una razón detrás de este decreto. El decreto fue impulsado por las demandas de los pueblos originarios por el reconocimiento de sus derechos culturales y la protección de sus lenguas. La UNESCO ha instado a proteger las lenguas indígenas en peligro de extinción. En Chile, el censo de 2017 reveló una disminución en la transmisión de estas lenguas, lo que llevó al gobierno a incluir su enseñanza en el sistema educativo formal, apoyado por la CONADI y movimientos sociales. Un ejemplo de ello es que el decreto establece que la enseñanza debe realizarse en la lengua materna del estudiante o, en su defecto, en la lengua indígena predominante en la región. Por ejemplo, en la Araucanía, las escuelas pueden incluir el mapudungún en su currículo, permitiendo a los estudiantes mapuches aprender su lengua y cultura en el entorno escolar. El decreto es parte de un proceso que comenzó en el 2009, con la promulgación de la Ley General de Educación, la aprobación del Decreto Supremo número 280, que define los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para el sector de la lengua indígena, abarcando de primero a octavo básico y programas para mapudungún, aymara, quechua y Rapa Nui. Continuó en el 2012 con la aprobación de los decretos número 433 y 439, estableciendo las bases curriculares para primero a sexto básico. El 2015 sigue la aprobación de los decretos número 452, 614 y decreto 369, que definen las bases curriculares para la formación diferenciada técnico-profesional y los niveles de séptimo básico a segundo medio, para culminar el 2020 con la publicación del Decreto 97, que establece las bases curriculares para la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales de primero a sexto básico. Algunas ideas y definiciones clave que destacamos del Decreto 97 incluyen la lengua originaria, que se refiere a las lenguas habladas por los pueblos indígenas de Chile, como el mapudungún, el aymara y el Rapa Nui. La revitalización lingüística es un concepto central en el decreto, que apunta a revitalizar lenguas que están en peligro de desaparecer debido a la globalización y a la falta de transmisión intergeneracional. Por último, está la idea del currículo basado en la cosmovisión indígena. El decreto establece que la enseñanza no debe limitarse solo al idioma, sino también a la cultura, tradiciones y formas de vida de los pueblos originarios. Un ejemplo clave de la aplicación de esta idea es la enseñanza de ceremonias como el guillatún entre los mapuches o el respeto por los ancestros de la cultura Rapa Nui, donde los estudiantes no solo aprenden las palabras relacionadas con estas ceremonias, sino también los significados culturales y espirituales detrás de ellas. Ahora nos centraremos en dos artículos claves, el artículo 2 y 3, que tratan sobre el ámbito de aplicación. Estos artículos establecen que la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios es obligatoria. Nos centraremos en dos artículos claves, el artículo 2 y 3, que tratan sobre el ámbito de aplicación. Estos artículos establecen que la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios es obligatoria en las escuelas donde al menos el 20% de los estudiantes pertenecen a los pueblos indígenas. Pero además es obligatoria en cualquier escuela situada en territorios donde haya presencia de los pueblos Licanantay, Coya, Diaguita, Yagán y Cahuéscar, sin importar la cantidad de estudiantes. Como valoración grupal, podemos decir que el Decreto 97 representa un avance significativo hacia la inclusión y reconocimiento de los pueblos originarios en el sistema educativo chileno. Su implementación permite que las lenguas y culturas indígenas tengan un espacio formal en las escuelas, lo que contribuye a la preservación de su patrimonio cultural, algo que ha sido históricamente relegado. Este decreto también tiene el potencial de cambiar la perspectiva de los estudiantes no indígenas, fomentando el respeto y valoración de la diversidad cultural del país desde una temprana edad. Sin embargo, al analizar la aplicación de este decreto, es necesario también hacer un llamado a fortalecer los mecanismos que aseguren su implementación efectiva en todos los contextos educativos.
Tal como se mencionó anteriormente, la inclusión no debe limitarse a la mera incorporación de contenidos culturales, sino que debe ir acompañada de una capacitación constante para los docentes. En este sentido, es fundamental que los educadores reciban formación especializada en interculturalidad y enseñanza de lenguas indígenas, para que puedan aplicar el decreto con sensibilidad y conocimiento, fomentando un ambiente de respeto y reconocimiento hacia todas las culturas. Otro desafío relacionado con el Decreto 97 es su implementación en un contexto de desigualdades socioeconómicas. Tal como se ha observado, los estudiantes provenientes de comunas vulnerables, incluidas como muchas comunidades indígenas, suelen enfrentar barreras materiales y estructurales que limitan su acceso a una educación equitativa. Para que el decreto sea realmente inclusivo, debe ir acompañado de políticas que aseguren el acceso a recursos adecuados, tanto en términos de infraestructura como de apoyo pedagógico, para que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Para terminar, podemos concluir que hemos observado cómo el Decreto 97 no solo reconoce la importancia de preservar las lenguas indígenas, sino que también establece estrategias claras para su integración en el sistema educativo chileno. A través del análisis de este decreto, hemos reflexionado sobre el valor de la diversidad cultural en las aulas. Colaborando con las comunidades indígenas, podemos crear un entorno educativo más inclusivo. Asimismo, es esencial que sigamos respaldando la implementación efectiva de estas políticas, no solo como un mandato legal, sino como un compromiso con la diversidad y la equidad en la educación.